Querido televidente, tenemos ante ustedes a Cornelia Dielten. Ella es una señora suiza que es músico, periodista, autora de 2 libros. Ella es la fundadora de la asociación Music U Mer, Música sobre el Mar. Cornelia, ¿qué está haciendo en tu asociación Music Uber Mer en la República Dominicana? En primer lugar, gracias, don Carlos, por la invitación a su emisión. Gracias. Sí, hace 16 años que comenzaba a pensar de una idea de formar bandas infantiles y juveniles aquí en la isla, porque en los años 90, perdón, yo no domino muy bien el español. En los años 90 vivía en el río San Juan, en el norte de la isla, y allá me di cuenta que había una banda municipal, pero cada año se perdieron más instrumentos por daños de los instrumentos, y así se perdió la banda, y yo tenía el interés de ayudar formar una nueva banda, pero pensaba, si quiero formar una nueva banda, la quiero para niñas y niños. Y así llegué por varias personas en Río San Juan a la colaboración con el Ministerio de Cultura, con Ángel Mejía, que en esa época fue el director general del Sistema Nacional de Escuelas Libres. Y comenzamos a pensar de formar esta banda, y él se enamoró de mi iniciativa, y yo prometí llevar a la República Dominicana, o específicamente a Río San Juan, instrumentos musicales desde Suiza, no comprados. No tenía el dinero, no tenía la posibilidad, pero yo me puse a buscar gente en Suiza que tenían un instrumento y ya no lo utilizaron. Y así yo traje en un primer proyecto 34 instrumentos musicales a Río San Juan, y el Ministerio de Cultura, a través del Sistema Nacional de Escuelas Libres, me prometió trabajar con esos instrumentos, formar una banda infantil, juvenil, pagar a los profesores para que niñas y niños en situaciones vulnerables de su vida tengan un mejor futuro a través de la música. Tengo entendido que esos programas funcionaron en los inicios. El gobierno anterior, y tengo entendido el gobierno actual, han hablado de promover ese tipo de programas, planes y proyectos. Sin embargo, quien te pregunta es una persona que le da seguimiento a ese tipo de programa porque es un amante de la música, es un bailador. Y en ese sentido he visto que se habla del desarrollo de orquestas de niños y niñas, de orquestas de jóvenes y hasta de mayores. Antes habían una banda que iban a tocar a los parques y alegraban a las ciudades en todo el interior del país y aquí mismo en el Distrito Nacional. He notado que esas promesas que se hacen en campaña no se llevan a la práctica. ¿Cómo te estás llevando tú con relación a el Ministerio de Cultura? ¿Qué colaboración te han brindado? ¿Sigue trabajando junto a los directivos del Ministerio de Cultura
como lo hacía aquella vez que trabajaba con el señor Mejía? Sí, en los primeros, digamos, 7 años de la colaboración con el Ministerio de Cultura, específicamente gracias a Ángel Mejía, que entendió la idea de formar bandas infantiles para niñas y niños, trabajamos muy bien juntos. Pero Ángel Mejía en el año 2013 dejó su trabajo y pues de ese momento en adelante fue más difícil. Yo me di cuenta que, claro, el Ministerio de Cultura tenía siempre un gran interés de recibir instrumentos porque no nos quedamos con un proyecto, un único proyecto en Río San Juan, sino con Ana Mejía en los primeros 10 o casi, sí, no, déjame ver, no, son 7 años, abrimos como 10 proyectos y todos con mucho éxito. Y después querían siempre abrir más proyectos, pero no han podido dar el seguimiento importante, porque cada proyecto necesita mucha dedicación, necesita profesores, necesita apoyo, siempre se necesita visitar a los proyectos. Y yo me di cuenta que más y más y más el Ministerio de Cultura, o sea, el Sistema Nacional de Escuelas Libres, perdió el control sobre tantos proyectos, porque al fin había más de 30 proyectos. Perdieron el control, cuál instrumento está dónde, etc. Y no han dado seguimiento y no han podido reportar a mí como fundadora y presidenta de Musik übers Meer qué están haciendo. Y me di cuenta que hay un interés de tener un equipo de escuelas libres con un buen sueldo, pero que ya no había la meta fundamental, cambiar las vidas de niñas y niños en situaciones vulnerables de la vida. En realidad, la música es una meta para evitar que los jóvenes caigan a la, digamos, calle, donde hay el peligro de drogas, criminalidad, violencia, prostitución infantil. Eso queremos evitar con las bandas musicales. Eso es la idea. Mi idea no es que cada niña, cada niño tiene que llegar a una carrera como músico o profesional, sino yo entiendo mi iniciativa musical como proyecto social para ayudar a mejorar muchas vidas. Seguro hemos podido ayudar a miles de niñas y niños, porque no tenemos solamente aquí en la isla proyectos, sino también en Colombia y en más países. Y son más de 2,000 instrumentos musicales que hemos podido dar a soñar de nuevo. ¿Qué tipo de colaboración te han prestado los gobiernos, especialmente el gobierno anterior y el gobierno actual? ¿Se han comportado de la misma manera? ¿No le han prestado la menor atención a esos programas, planes y proyectos que tú implementas? En realidad, después de 15 años de colaboración con el Ministerio de Cultura, en octubre del año pasado terminé la colaboración con el Ministerio, porque en realidad no cumplieron. ¿En qué dirección no cumplieron? Porque según se dice a través del Ministerio de Cultura, están muy interesados en esos programas, en esos planes, en esos proyectos. Sí, siempre exprimaron el interés en recibir instrumentos. Pero lo que yo, como luchadora para ese proyecto, necesita es
que me puedan decir dónde están los instrumentos. ¿Están en la mano de una niña? ¿O después de tantos años, acaso comenzó una niña a tocar un instrumento hace 10 o 15 años? Pero hoy la misma persona aún está tocando el mismo instrumento, pero esa persona ya no es niña, no es joven, sino es una adulta o un adulto. Y eso no es la idea. La idea es que siempre se reproducen nuevas bandas infantiles para que muchas más niñas y niños tengan la oportunidad de aprovechar de instrumentos musicales para cambiar su vida. Entonces, ante esa, diríamos, incomprensión de lo que son esos programas y esos proyectos, al ver que no prestaba el Ministerio de Cultura el interés necesario, tú renunciaste a seguir trabajando con ellos. Correcto. Ahora solamente seguimos colaborando, pero seguimos con mucha alegría y con mucho éxito colaborando con instituciones no gubernamentales. Y esas instituciones no gubernamentales, ¿cuáles son y cuáles programas y proyectos están implementando ustedes? Comenzamos ya en el año 2015 en Colombia y allá tenemos como 15 fundaciones ahora que están colaborando con nosotros. Es decir, que los recursos que ustedes empleaban en la República Dominicana los trasladaron entonces a Colombia por la falta de atención que le brindaron las autoridades nacionales. En realidad, en el año 2015 comencé con 2 fundaciones en Colombia a colaborar para dar como una señal a la República Dominicana, al gobierno. Oiga, miren, si a ustedes no les interesa entrar con compromiso a esa colaboración, si no quieren dar seguimiento a los proyectos, nosotros no dependemos del ministerio, nosotros trabajamos en Colombia. Y después de Colombia, allá estamos trabajando, pero porque yo vivía aquí en la isla y eso es como mi segunda patria. Yo quería también hacer algo aquí y comencé a colaborar también aquí en Dominicana con fundaciones. Y tenemos, por ejemplo, tenemos una fundación en Baní con instrumentos de música Besmeer. Tenemos 2 fundaciones en Santo Domingo, tenemos una en Verón, tenemos una en El Hatillo, tenemos en Nigua, etc. ¿Y cómo mantiene esas organizaciones si no cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales? ¿Tiene algunas instituciones de tu país o de otros países que colaboran contigo? Son como 2 partes. Musik übers Meer, música sobre el mar, recibe en Suiza ayuda de fundaciones, también de personas particulares. ¿El gobierno suizo no participa? El gobierno no, porque no necesitamos el gobierno. Y la iglesia, por ejemplo, dan dinero para pagar los transportes de instrumentos, para pagar los talleres de lutería que ofrecemos, también cursos de reparación para los instrumentos, porque para la sostenibilidad, ¿cómo se dice? Sostenibilidad. Sí, perdón, gracias. Es muy importante que los instrumentos siempre se mantengan en muy buena condición y por eso... Es decir, que el proyecto implica también que los niños aprendan a que si su instrumento se daña, aprendan a repararlo. Siempre lo hacemos con algunas... Es importante que en cada proyecto una persona sepa cuando hay un problema cómo reparar. Y además, si es algo grande, algo grave, formamos aquí en Santo Domingo un taller de lutería permanente, que casi todo el equipo, ¿cómo se dice? Las herramientas desde Suiza. Pero esa ahora es bajo el Ministerio de Cultura. En Colombia sí tenemos un
taller de lutería permanente con un luthier. Utilería se llama aquí. ¿Cómo se dice? Utilería. No, aquí, o sea, Sí, ¿cómo con los instrumentos, manejarlo? lutería es como la reparación, lutería. Sí. Sí, lutería. No es Lutería. los componentes para la reparación, sino el concepto de hacer Reparar. el arreglo Sí, del los instrumento. arreglos, correcto. Y eso formamos nosotros y en Colombia, Música pues me paga a ese luthier, a ese... Una parte del programa que iba directamente a enseñar a los niños hasta componer música, a elaborar música. Y en ese sentido se necesitaba la colaboración de profesores. Y quizá esa parte era lo que aportaba el gobierno para que esos niños se desarrollaran. En tu organización alguna vez el gobierno actuó de esa manera porque se necesitan profesores, ustedes pagan los profesores o el gobierno dio alguna colaboración para que esos profesores pudieran ejercer su trabajo. Eso fue un aspecto del conflicto, que los acuerdos, los convenios dicen que Música pues Media se encarga de traer instrumentos musicales, que es algo de mucho valor. Los instrumentos tienen marcas buenísimas, no son marcas así, baratos de compañías que lo venden y después de medio año ya no se pueden tocar y tampoco no se puede reparar. Los instrumentos de Música pues Media son marcas de Europa de muy buena calidad. Y nosotros nos encargamos de todo, pagamos todo hasta que los instrumentos llegan al puerto final, por ejemplo en Santo Domingo. Y pues el acuerdo dice, eso es la responsabilidad de Música pues Media y siempre cumplimos. Y la responsabilidad del gobierno tuviera que ser pagar a los profesores. Y en muchos proyectos no pagaron. Y significa los profesores al principio trabajaron con la banda, pero claro, se cansaron y dijeron, pero sin sueldo, yo trabajo sin sueldo y el equipo de escuelas libres recibe un buen sueldo, así no se puede. Y se fueron. Y eso fue una de los compromisos que no cumplió, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Queridos televidentes, vamos a una nueva pausa y luego vamos a seguir tratando con Cornelia estos asuntos que parecen muy sencillos y que se ve claramente que como es un trabajo de servir a niños y niñas y a jóvenes y que parece que no hay mucho recurso en juego, la gente se desencanta y a alguna gente el instrumento que se le aporta cuando viene a ver queda en manos de una persona y ustedes tienen como principio en su contrato que ese instrumento tiene que estar para la organización para la cual fue concedida. En ese sentido, cuando regresemos vamos a tratar esa realidad. Eso te iba a preguntar. ¿Se pierden los instrumentos? ¿Lo cogen? Cornelia Dietel. Esos instrumentos se le entregan a los niños y se forma la banda. Por cierto, en la actualidad, ¿qué cantidad de instrumentos llegarán a la República Dominicana en los próximos días para formar banda? Ahora mismo un transporte está todavía en el mar, en el barco, y va a llegar el 24 de julio aquí en Santo Domingo. Y en ese barco ahora hay 150 instrumentos para 4 fundaciones, con las cuales ya tenemos colaboración
son instrumentos que nos pidieron adicional a los instrumentos que ya lo tienen. Se decía que usted le ponía un instrumento en una banda de niños y esos instrumentos no tenían una supervisión y un seguimiento, caían en manos de juventudes y luego caían en manos de adultos y que en determinadas ocasiones se perdió el instrumento. ¿Eso es así? Déjeme explicar, sí, don Carlos. Es así que dentro de la colaboración con el gobierno, con el Ministerio de Cultura, con el Sistema Nacional de Escuelas Libres, se han perdido instrumentos por falta de control del ministerio, porque el ministerio trasladó los instrumentos de un proyecto a otro y perdió todo el control. Nosotros aprendimos mucho de eso. Hoy, Musikversmeer no dona los instrumentos del primer momento en adelante, sino primero lo damos 3 años solo prestados y cada instrumento desde el año 2015, en ese momento comenzamos a hacer nosotros más control. Cada instrumento tiene un número, un sello encima del instrumento que se puede identificar sin duda ninguna ese instrumento. Y también lo pedimos siempre al ministerio que nos, por favor, den un listado de control de los instrumentos con los números, cuál niña está tocando este instrumento, todo eso quisimos hacer, pero en eso Escuelas Libres no cumplió. Y nosotros pues con las fundaciones, con las instituciones no gubernamentales, tenemos el sistema que cada año tienen que enviarnos el listado con los instrumentos, con los números de Musikversmeer, y tenemos la experiencia que está funcionando. Y nosotros tenemos siempre el control, no se pierde nada. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que una fundación tiene en su orquesta un joven de 19 años, podemos preguntar por qué un joven de 19 años todavía está en la banda. Y pues me pueden explicar, por ejemplo, pero ese joven también es como profesor de la banda y ayuda mucho, por eso todavía está en la banda. Pero aquí en el gobierno estaba pasando que entregaron un instrumento a un niño, por ejemplo, digamos de 10 años, hace 10 años o 15, y hoy es un adulto de 25 años y todavía toca el mismo instrumento. En ese sentido, ¿se estaban violando los contenidos de los contratos? Sí, correcto. En tu experiencia, ¿qué ha obtenido los niños que han participado en ese programa? Agradecen porque veo que algunas orquestas usan los instrumentos de ese proyecto tuyo y ni siquiera mencionan la organización que patrocina esos instrumentos. ¿Es así? Es así que, claro, Musikversmeer quiere que, por ejemplo, el gobierno mencione que los instrumentos llegan de Musikversmeer, porque si Escuelas Libres solamente menciona es nuestra orquesta, ¿cómo puede tocar si no hay instrumentos? Es decir, que no le dan ni siquiera el crédito. No, pero no eso importa. fue lo que determinó que ya la organización suya no quiere ningún tipo de apoyo gubernamental. Correcto, ya no colaboramos con ningún gobierno. Ni aquí ni en Colombia. No, tampoco, no. Y en realidad, la República Dominicana hasta hoy día recibió más de 1.200 instrumentos musicales. Son más de 700 en las manos del gobierno. Y lo demás, después, en las fundaciones.
y esa parte que está en manos del gobierno, ¿no le dan una explicación a quién lo están usando? Eso fue la idea, que nos den explicación, pero eso fue antes de que yo terminaba. Pero nunca nos han dado explicación, o siempre la explicación fue cuando yo pregunté, pero ¿cómo puede pasar que no saben dónde está su instrumento? O cosas así, me dijeron, ay, no sé, eso fue antes de que yo entré. Pues nadie nunca asumió la responsabilidad. Siempre se dijo, ay, disculpan, no es mi responsabilidad. Pero si se sigue en una colaboración, si uno se va, el próximo tiene que asumir la responsabilidad. Sí, porque entonces se ve que no hay una continuidad del Estado, como vivimos pregonando, que le damos continuidad a los programas, planes y proyectos. Y hemos caído en la misma burocracia del gobierno anterior. Así que yo me voy a permitir hacer un llamado a nuestra querida amiga Milagros Germán para que ese tipo de cosas se corrijan. Si alguien viene con deseo de cooperar de una manera sana, sincera, desinteresada, sin buscar ningún tipo de lucro. Mili es una persona muy honesta. Así que el llamado a ella para que cuando ahora mismo desarrolle un proceso de investigación para determinar a dónde están esos instrumentos, quién lo usó, quién auditó a esos instrumentos, porque no es ni siquiera una cantidad inmensa que no se pueda determinar qué rumbo siguieron. Además, es responsable a los que de una manera u otra han dado un trato o han utilizado de una manera diferente al contrato que se llegó con la organización de ustedes y que no se le dé una explicación que lleva a que esa persona que está colaborando sana y sinceramente diga, no, yo no me interesa en relaciones con el gobierno. Y es una institución internacional, entonces estamos prácticamente perdiendo el crédito internacional por una manera incorrecta de darle un tratamiento y dar una explicación de un programa, plan y proyecto, si se concluyó, cuáles fueron los resultados, cuál es la experiencia de esos resultados, porque hasta la experiencia de ese trabajo tiene que garantizar que los niños que se están beneficiando de esos programas, de esos proyectos, tengan un progreso hasta personal. Aquí en ese tipo de programas tú le puedes enseñar a los niños hasta hacer composiciones. Y una simple composición puede llevar a un niño humilde que no tiene con qué tomar un vaso de leche, poder obtener los recursos necesarios componiendo una canción que la cantó un artista internacional y que gana dinero. Aquí hay ejemplos de eso, porque por ejemplo, aquí se está hablando de Toquicha, una simple muchachita que pasó la 1001 noche y hoy es una muchacha que la elige el equipo de Lomé y la pone a tirar la primera bola. Y hay algunos que están haciendo crítica a esa pobre muchachita. Una muchachita que se levantó de la nada y hoy es una profesional que gana mucho dinero. Y parece ser que hay algunos que son tan envidiosos que son capaces de criticar que Toquicha tirara la primera bola en el juego de Lomé. Cuando es una dominicana, una muchachita dominicana humilde, pobre, que ha salido de la pobreza en base a una serie de circunstancias que ha tenido que aprovechar a su favor. Así es que, Mili, con el cariño que yo te tengo y el aprecio que yo te tengo, vuelve y llama a esta señora y obtén la colaboración que ella está dando y con la responsabilidad y honestidad que tú te manejas, vamos a desarrollar ese tipo de programa que va en beneficio de los niños, que va en beneficio de los jóvenes. Yo espero que este decir mío llegue a oídos receptivos y que ciertamente se lleven a la práctica algunas de las ideas que hemos puesto aquí. Quiero que te despida porque te agradezco que me aceptaste la invitación. Te hice muchas veces que te veía
en tu afán y esta vez viniste. Despídete de nuestro querido televidente. Muchas gracias por mirar esa emisión con el distinguido, mi español, don Carlos Rafael Fernández. Muchas gracias. Queridos televidentes, estamos llegando al final de su programa El Poder de la Verdad del día de hoy. Y como le decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútelo sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.